¿Qué es el proceso electoral? ¿Qué son las elecciones primarias? ¿En qué se diferencia el financiamiento público del financiamiento privado? ¿Qué porcentaje de participación femenina se exige a los partidos políticos? Estas dudas se aclararán a continuación. Quédate con nosotros. Mi nombre es Félix Batista y esto es Formación Ciudadana. El proceso electoral es el tiempo transcurrido entre la convocatoria a la elección y la proclamación de todas las autoridades electas. Durante este periodo se dan una serie de eventos sucesivos con características propias y reguladas por la ley electoral, que consisten en la preparación, ejecución, control y finalmente la proclamación de los resultados. Una de las condiciones necesarias para que haya elecciones democráticas es la existencia y fiel cumplimiento de un calendario electoral. El Tribunal Electoral hará la convocatoria y apertura de los procesos electorales, tanto para las elecciones primarias como para las elecciones internas y para las elecciones generales. La convocatoria a elecciones generales se hará un año antes del día de la elección y la apertura del proceso electoral 4 meses antes de la celebración de las elecciones. El proceso electoral concluirá cuando así lo declare el Tribunal Electoral al cerrar el Plan General de Elecciones. De acuerdo al Código Electoral, las postulaciones de candidatos para presidente, vicepresidente de la República, diputados al Parlamento Centroamericano, diputados de la República, alcaldes, concejales y representantes de corregimiento pueden ser postuladas por los partidos políticos reconocidos o mediante libre postulación. Los candidatos, sean principales o suplentes, deben cumplir con los requisitos de la Constitución política. No deben estar comprendidos dentro de las inhabilidades señaladas por esta, ni incurrir en las limitaciones a los servidores públicos en materia electoral. El Código Electoral establece, además, que el Tribunal Electoral reglamentará, organizará, fiscalizará y financiará el costo de las actividades partidarias tanto para escoger a sus autoridades internas como a sus candidatos para las elecciones generales. Estas actividades incluyen primarias y convenciones o congresos. A través de las elecciones primarias, los miembros de un partido seleccionan a los candidatos que correrán para los puestos de elección popular en las siguientes elecciones generales. La nominación del candidato a la presidencia de la República se dará mediante elecciones primarias, mientras que el candidato a la vicepresidencia será designado por el candidato presidencial y ratificado por la Dirección Nacional de Organización Electoral. Para los cargos a diputados, alcaldes y representantes de corregimiento, las primarias serán opcionales. Los partidos podrán utilizar otros mecanismos democráticos de conformidad con lo previsto en sus estatutos. Las elecciones primarias se pueden realizar desde un año antes de la fecha establecida para las elecciones generales. Se usará el padrón electoral de cada partido, que debe cerrarse en esas fechas. El Código Electoral indica que desde el momento de la convocatoria, los partidos tienen 15 días para comunicar al Tribunal Electoral la fecha en que serán realizadas las elecciones primarias. Entre la convocatoria y la fecha de las primarias no puede haber menos de 3 meses. En las elecciones internas de los partidos políticos y hasta las elecciones generales, las postulaciones garantizarán
que como mínimo el 50% de las candidaturas sean para mujeres. Se trata de una fórmula denominada cuota de género, que ha probado efectividad en lograr una mayor participación de las mujeres como candidatas a puestos de elección popular. Los partidos políticos establecerán en su régimen interno los procedimientos para hacer efectiva esta disposición, convocando la participación de sus miembros con el interés de acoger y facilitar las candidaturas de mujeres. En los casos en que la participación femenina, de manera comprobada por la Secretaría de la Mujer del partido, sea inferior al porcentaje establecido en esta norma, los partidos políticos podrán completarla con otros aspirantes a los respectivos cargos. Si la participación femenina fuera inferior al 50%, la Secretaría de la Mujer del partido deberá expedir una certificación en la cual se indique que no hubo suficientes aspirantes para llenar la cuota. En ese caso, los partidos políticos podrán completar la nómina con otros aspirantes a los respectivos cargos. Cuando se encuentren en firme las proclamaciones de las postulaciones de los partidos políticos a cargo de elección popular, quedarán formalizadas para la elección general. El Estado realizará aportes para solventar los gastos en que incurran los partidos políticos y los candidatos por libre postulación, tanto en las elecciones primarias como en las elecciones generales, a través del financiamiento público. El Código Electoral determina que el financiamiento público de las elecciones generales se otorgará previa y posteriormente al evento electoral. Además, el financiamiento público de los procesos electorales es reglamentado, organizado y fiscalizado por el Tribunal Electoral. En Panamá está permitido el financiamiento privado, tanto de las elecciones primarias como de las elecciones generales. Las nóminas podrán financiar con recursos donados o propios hasta cierto tope los gastos que se refieran a movilización, combustible, hospedaje, activistas, caravanas y concentraciones, comidas y brindis, alquiler de locales, luz, agua, teléfono, internet y celulares, así como propaganda electoral hasta cierto monto, exceptuando la nómina presidencial en las elecciones generales, que se cubrirán exclusivamente con financiamiento público. Los candidatos están obligados a registrar todas las contribuciones privadas que reciban y los aportes de sus propios recursos a través de cuenta en cualquier institución bancaria de la localidad. El financiamiento privado no podrá ser utilizado para actividades de naturaleza distinta a las previstas en el Código Electoral. Nuestra legislación electoral establece procedimientos democráticos como la realización de elecciones primarias, convenciones o congresos, para que los miembros de los partidos políticos puedan escoger a los candidatos que los representan en las elecciones generales. Se trata de un paso esencial para lograr que estos colectivos sienten sus bases en principios democráticos. Otro aspecto fundamental previsto en la ley es el manejo transparente del financiamiento privado, así como de los fondos públicos que se otorgan a los partidos políticos y candidatos por libre postulación antes y después de las elecciones generales. Nuestro sistema electoral ha producido grandes avances generados por las cuotas y las medidas de paridad político-electoral que han permitido progresar hacia una igualdad entre el hombre y la mujer. Sin embargo, aún no son suficientes para producir cambios profundos en la cultura política que permitan el acceso de las mujeres
no solo a la representación, sino también a espacios reales de poder.